Bueno, vamos a continuar en el ciclo C. Vamos ahora en el tercer domingo de tiempo ordinario. El evangelio que vamos a ver es de San Lucas y es el primer capítulo. Este ciclo que vamos a estar viendo es el evangelista de San Lucas. El capítulo 1, los versículos del 1 al 4, que es un prólogo, y luego el capítulo 4 del 14 al 21. Recordemos que es bien importante que nosotros tengamos siempre un momento para la invocación al Espíritu Santo. Ahora hemos agregado también el credo para que vaya aumentando nuestra fe en este año de la fe. Bueno, este evangelio nos dice que Jesús comienza su ministerio en Nazaret. Vamos al evangelio ya en el versículo 1 del primer capítulo. Ojalá tengamos la oportunidad de escuchar algunas dos o tres versiones y ya vamos a pasar versículo por versículo. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos los han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. He decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Aquí yo le subrayé en el versículo 3 que dice San Lucas que después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, le subrayé donde dice escribírtelo por su orden y se lo dirige al ilustre Teófilo. Investigando, Teófilo significa amigo de Dios. Muchos dicen que este era un personaje muy importante y muy estimado por Lucas. También podemos hacerlo vida en nosotros, los que estamos leyendo, que también somos nosotros amigos de Dios. Nosotros seríamos ese Teófilo, ¿verdad? Entonces esta primera parte vendría siendo ese prólogo, esa introducción, esa como aclaración, afirmando y confirmando lo que ya estaba escrito, lo que ya estaba hecho de Jesús en su vida. Después, en este pasaje que es en el capítulo 4, porque así nos lo marca el evangelio que vamos a ver el día 27, dice en el versículo 14, Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la región. Él iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado
y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen o el rollo, ¿verdad? Podríamos también decirlo, del profeta Isaías, y desenrollando ese volumen halló el pasaje donde estaba escrito en el versículo 18, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero regresando al versículo 14, yo puse así con negritos la frase, la fuerza del Espíritu. Entonces, aquí es importante recordar que dentro de los personajes que menciona este texto, porque el lugar ya sabemos que Jesús volvió a Galilea, ¿verdad? Después de haber estado los 40 días en el desierto. Entonces, dice que Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu. Ese mismo Espíritu que es el que nos da la acción de realizar lo que es la voluntad de Dios. Entonces, aquí las imágenes que ponemos es precisamente Jesús en la sinagoga dirigiendo estas palabras del pasaje donde estaba escrito por el profeta Isaías, un profeta muy, muy reconocido para el pueblo judío. Entonces, ya pasando al versículo 18, antes dice que el evangelio para el evangelista en especial San Lucas es como la fuerza que reconcilia a los hombres con Dios. Entonces, por eso es que San Lucas nos va a mostrar a un Jesús muy misericordioso, pero que también siempre está lleno de esa fuerza que es el Espíritu Santo, que sería uno de los principales personajes que tenemos en este pasaje del Evangelio de San Lucas, aparte de Jesús mismo, ¿verdad? Entonces, en el versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, lo dice así Jesús, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad y proclamar un año de gracia del Señor. Todo esto que acabamos de escuchar con respecto a lo que estaba diciendo Jesús en ese momento al leer el pasaje, estaba escrito, pero también estaba sucediendo también en ese momento en la persona de Jesús. Entonces, aquí ponemos varias imágenes, donde Jesús está sobre de él posando la palomita blanca, que es el Espíritu Santo, donde está dando vista a los ciegos, donde está liberando a los que están cautivos. Entonces, para recordar todo lo que hace la palabra en nuestras vidas, ¿verdad? A veces podemos estar ciegos no físicamente, sino que no vemos las cosas que realmente están sucediendo a nuestro alrededor o en nuestra misma persona. También a veces nos sentimos como que si estuviéramos esclavizados a algo, o estuviéramos cautivos en nuestros propios pensamientos, en nuestro propio cuerpo. Todo eso viene a liberar Jesús con su palabra. Entonces dice el versículo 20: enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó en la sinagoga. Y en la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Y es precisamente lo que nosotros también debemos de sentir, que cada vez que nosotros escuchamos en nuestro templo, en la hora de la misa, la lectura que se está proclamando es precisamente Dios a través de nuestro sacerdote que está hablándonos. Entonces, este Espíritu Santo debe estar siempre siendo invocado por nosotros para que la acción la realice Él y no nosotros o nuestros pensamientos, sino que siempre tengamos esa comunicación con nuestro Padre para que Él actúe en nosotros.
para que realmente se cumpla lo que estamos escuchando en la palabra cuando asistimos a nuestra misa. Entonces, por eso dice en el 19, y proclamar un año de gracia del Señor. Nosotros, por ejemplo, no es coincidencia, ¿verdad? Ni es casualidad que iniciemos en nuestro ciclo de tiempo ordinario, precisamente con uno de los signos más importantes, que fue el milagro de las bodas de Caná, y ahora iniciemos precisamente proclamando como un año de gracia del Señor. Y ese año de gracia inicia precisamente en enero, o sea, es el primer mes del año. Entonces, queremos que este año de gracia sea todo el año, no solamente el primer mes del año, ¿verdad? Es importante para nosotros que siempre estemos en esa comunicación y dejando que ese espíritu, que es el que nos da la oportunidad de actuar, que sea una fuerza en nosotros para seguir adelante. Haciendo una remembranza de lo que acabamos de leer en este texto, para recordar las cosas importantes o no olvidar, entonces vamos a preguntar, ¿a qué iba Jesús a la sinagoga? Pues recordemos que todo el pueblo judío, en especial los hombres, acudían cada sábado a leer algunos de los volúmenes de los profetas. ¿Qué decía la lectura que proclamó? Pues habló precisamente el profeta Isaías, y no como coincidencia, sino porque ya estaba escrito lo que se tenía que realizar, ¿verdad? ¿A qué se refería este texto? A la fuerza del Espíritu, a lo que se tenía que liberar, y que no hace es ese mismo Espíritu del cual estaba lleno Jesús en ese momento. ¿A quién se refería Jesús cuando dijo, ¿por qué me ha ungido para anunciar? Porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. ¿A quién se refería? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es la fuerza que nos mueve tanto a Él como a nosotros, ahora sus discípulos. ¿Por qué es importante escuchar con atención las lecturas de la misa? Porque es Jesús mismo o Dios mismo el que nos está hablando. Y Él siempre tiene algo muy importante que debemos escuchar como mensaje para que sea una realidad en nuestra vida, para que ese año de gracia, para que ese Espíritu actúe en nosotros y se cumpla la voluntad de Dios. Pasamos a la meditación. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a ver la meditación de este tercer domingo ordinario, en donde ya entrados en el año y entrados en este tiempo ordinario, vamos a ver este evangelio hermosísimo de San Lucas. Empieza, como ya bien les dijo Maribel, el evangelio de San Lucas con este evangelio. Y entonces nosotros vemos en esta meditación que no es una coincidencia, digamos, que Jesús entra en una sinagoga y que sea Él al que le dan los rollos de las escrituras para que leyera las escrituras que tocaban en ese día. Estas casualidades que nos pone el Evangelio tienen un sentido claro, y siempre Jesús, tiene la manera en la que se va introduciendo a la vida pública, y de esta forma en las sinagogas también se da a conocer porque tiene el conocimiento de las escrituras, las explica con aquella autoridad y con aquel conocimiento que ningún otro tenía, y deja a la gente realmente admirada y embobada, podríamos decir nosotros ahora, de cómo explica y cómo da a entender todas estas escrituras y aclara todas las dudas que la gente tiene cuando él las lee. Y entonces, ¿quién está aquí en Galilea? Están sus familiares, sus vecinos, la gente que normalmente va a la sinagoga cada sábado, y está Jesús presente como quien se levanta a leer la lectura ahora en la misa para predecir estas escrituras. Entonces vamos a imaginarnos, la meditación de esta semana es esto, vamos a imaginarnos esta escena, vamos a pensar que de pronto nosotros estamos en misa el domingo, en una iglesia concurrida, en donde nosotros estamos poniendo atención y estamos sentados en una banca, y de pronto la persona que va a leer el evangelio, vamos a imaginar, cerrando los ojos un poco, que de pronto se para Jesús mismo en persona y se planta ahí en el podio de la iglesia para leer el evangelio. Y entonces nosotros lo vemos y lo reconocemos.
Y nosotros lo vemos como cada quien se imagine que es Jesús. Yo me lo imagino alto, delgado, me lo imagino con el pelo largo, me lo imagino bronceado, porque curtido de la piel, porque él andaba caminando por todos lados. Me lo imagino como con los ojos grandes, me lo imagino con una voz como aterciopelada, muy masculina, que va llevándote con él a lo que te va diciendo. Y imaginemos todos que de pronto estamos en misa y se para Jesús, como cada uno lo quiere ver, como cada uno lo ve, y cuando se para enfrente y lo ves, lo reconoces. Sabes que es Él, por su figura, por su cara, por su complexión, por sus modos. Pero de pronto Él empieza a hablar y empieza a leer el Evangelio, y esa voz tú la reconoces como en ti. Empieza a entrar, no nada más lo estás escuchando con los oídos, esa voz empieza a entrar en tu corazón y empiezas a oír de forma diferente lo que Él te está diciendo. ¿Por qué? Si fuera el propio Jesús el que se levantara a leer el Evangelio de una misa el domingo, no te estaría nada más leyendo un Evangelio de la Biblia, te estaría hablando de su propia vida. Es decir, los Evangelios están escritos de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús dijo, de lo que Jesús vivió con sus discípulos. Y si fuera Él mismo el que te lo está leyendo, te lo leería de una forma diferente, porque para Él son sus propios recuerdos, son sus remembranzas, es su vida, Él la vivió. Entonces Él te está platicando en ese Evangelio un periodo de su propia vida, como alguien que tiene la experiencia en carne propia, como si te estuviera platicando la anécdota de ese recuerdo que Él tiene de ese momento de su vida. Y eso se hace muy diferente cuando tú lo escuchas, porque cuando tú oyes la plática de una persona o de un amigo que te está contando lo que le pasó, estás sabiendo que lo vivió y lo vas viviendo con él conforme te lo está diciendo. Así escucharías este Evangelio. Si tú estás oyendo la propia vida de Jesús en su boca, la oirías de manera diferente, porque te está vibrando lo que Él vivió en ese rato y te lo está transmitiendo distinto. Y entonces, ¿qué sentiríamos? Yo creo que si realmente te pones en la imagen y te metes ahí y ves a Jesús hablándote y leyéndote el Evangelio y leyendo su propia vida, la emoción que nosotros sentiríamos no tendría palabras para expresarse o para platicarse. A lo mejor te quedas con la boca abierta, a lo mejor te quedas viendo y no puedes ni parpadear ni cerrar los ojos, a lo mejor empiezas a llorar de la emoción, a lo mejor empiezas a codear a toda tu familia para que lo vean y se den cuenta como tú de lo que estás viendo y de lo que estás escuchando. Yo creo que quisiera yo que aquella plática no terminara nunca, que no nada más leyera un Evangelio, sino que leyera otro y otro, es decir, que me platicara su vida con su propia voz toda la tarde si fuera necesario, y a lo mejor no moverme de ahí. Es como tenerlo a Él, todo lo que yo he soñado, con lo que he pensado, lo que he rezado, lo que me he imaginado, de pronto se hace realidad y lo tengo enfrente. Y con ganas no nada más de que lea el Evangelio, sino de que en esa homilía en donde lo explica, poder entender realmente el verdadero sentido de todo lo que está diciendo y del mensaje y del reino de Dios, sería muy distinto. O sea, es una imagen muy padre, porque sería ver a Jesús ahí, como entrar en un éxtasis total de amor con Él, ¿no? Todo tendría un sentido distinto, y creencia y fe y confianza y explicación y entendimiento de todo, sería diferente. Entonces, el Espíritu Santo se manifestaría en todo su esplendor en esa misa. El Espíritu Santo iluminaría la figura de Jesús de tal manera que si alguna duda nos quedara, lo reconociéramos inmediatamente y no tuviéramos ninguna duda de que está Él ahí, y que la persona del Espíritu Santo está con Él, y que el Espíritu Santo flota dentro de la iglesia para que cada uno de los que estamos en misa estemos sintiendo todo eso. Ahora bien, si hicimos este ejercicio y de veras pensamos en eso y nos lo imaginamos, vamos a pensar que esto realmente va sucediendo cada domingo. Cada domingo que nosotros vamos a misa, Jesús está representado en la figura de cada sacerdote. Y no todos los sacerdotes hablan de la misma manera o hablan igual.
Pero si nosotros vemos al sacerdote de nuestra parroquia o de nuestra iglesia como un representante de Jesús en ese día, leyendo el Evangelio, leyendo la experiencia de vida de Jesús a través de sus palabras y de su boca, y luego escuchamos la homilía con atención, podemos ver qué es lo que Jesús realmente nos está diciendo. Y entonces entendemos que el mensaje de cada domingo y el mensaje de cada misa que nosotros escuchamos y de cada Eucaristía es distinto, llega de una manera diferente, lo recibimos de una manera diferente, a lo mejor llega con más ganas derecho a nuestro corazón, y si en esa misma misa nosotros podemos pararnos y comulgar y recibir a Jesús, con mayor razón englobamos esa Eucaristía en el agradecimiento de estar ahí en la presencia de Jesús y recibiendo a Jesús en comunión en ese domingo, para salir toda la semana y quedárnoslo con Él dentro. Entonces, no vamos a dejar esto por un lado, vamos a pensar en eso. Cada domingo nosotros tenemos la oportunidad de escuchar realmente la palabra de Dios, la propia experiencia de vida de Jesús, lo que Él dijo, lo que Él sintió, lo que Él vivió, lo que nos está transmitiendo. Y eso que cambia nuestras vidas, eso que nos quede como mensaje, eso que nos quede como tarea para vivirlo en la semana. Y de hecho es la tarea de esta semana. Haz vida el Evangelio, escúchalo con atención, llévatelo a tu casa, llévatelo a tu familia, llévatelo a tu coche, llévatelo a gente que conoces, manténlo contigo durante toda la semana hasta el próximo domingo, a ver qué te dice el próximo domingo. Y entonces, aunque nosotros no tengamos la oportunidad de conocer a Jesús físicamente, tenemos la oportunidad de conocerlo de muchas otras formas. Está ahí, y está para nosotros, y está para siempre, y está para cada uno, y resuelve de muchas formas lo que nosotros le pedimos en oración, y nos contesta, y nos soluciona, y nos resuelve, y nos quita dudas, y nos ayuda a tomar decisiones, y nos ayuda en las relaciones con los demás, y nos ayuda a perdonar, y nos ayuda a amar, y nos ayuda a tener gratitud. Ahí está, y lo tenemos representado en los sacerdotes. Entonces también vamos a rezar mucho por nuestros sacerdotes, por la intención de nuestro obispo, por la intención de nuestro papa. Vamos a rezar mucho por las vocaciones nuevas, para tener muchos y muy buenos sacerdotes siempre, y que tengamos siempre el apoyo de ellos en las iglesias y ver en ellos la representación de Jesús, porque ellos son nuestra guía aquí en la tierra. Muchas gracias, seguimos con la lectura. Bueno, pasamos a la oración. A ver ahora, ¿qué le vamos a decir a nuestro Señor? Pues el Salmo 18 dice, tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Dice, la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Fortaléceme, Señor, para meditar tu palabra y pensar en tu voluntad. Amén. Por último, vamos a ver la acción que nosotros vamos a realizar después de haber escuchado este pasaje del Evangelio. Pues, ¿qué haremos? La primera pregunta. Pues reconocer, Señor, tu poder y tu grandeza, tu misericordia, porque así como nos dice San Juan en el capítulo 15, en el versículo 5, dice, sin mí nada puedes hacer, nos ha quedado claro, pero ya con Él, ayudándonos del Espíritu Santo, pues ¿qué vamos a hacer? Pues repetir con frecuencia, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y entonces, con esa fortaleza, con esa sabiduría o con ese entendimiento que solamente nos viene del Espíritu Santo, nosotros podemos realizar las acciones que Él quiere que hagamos para los demás y para con nosotros mismos. ¿A qué me compromete este texto? Pues si recordamos el versículo 18 que precisamente dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos para dar libertad.
nosotros es precisamente lo que estamos haciendo, anunciar a los pobres la buena nueva. Como evangelizadoras, como mamás, estamos compartiendo con nuestra familia. Entonces, que mis buenos propósitos como inicio de año se concreten lo mejor posible en mi vocación de evangelizar, de evangelizador, de discípulo y apóstol. Y trataré de vivir gozosamente mi bautismo, porque desde que nosotros fuimos bautizados, ahora somos hijos de Dios, sacerdotes, profetas y reyes. Que actuemos como realmente Jesús lo ha hecho para que lo hagamos cada día mejor. Terminamos.